Tele13 Radio comienza un programa que conecta. A partir de ahora, Ramón Ulloa y Paula Comandari presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele13. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta hora de noticias en Conexión Tele13 con un Santiago con 12 grados de temperatura a esta hora. Paula Comandari, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Tenemos hartas noticias que comentar, ya quedan tan solo 3 días para las primarias, Ramón. El tema como que de repente prendió. Prendió. En la última semana ha prendido. Y ha convocado, podríamos decir. Por eso es que vamos a hacer conexión hoy día con el cierre de las campañas de los candidatos del oficialismo con miras a las votaciones de este domingo sobre la carrera presidencial y su encuentro con los postulantes a la moneda, claro, con una amplia convocatoria, hay que decirlo. Vamos a conversar, sí, bien sorprendente, lo vamos a detallar eso, le vamos a preguntar al cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien va a estar con nosotros conversando. Además, vamos a repasar la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de revertir la medida cautelar de Daniel Jadue, ordenando al exalcalde de Recoleta a cumplir nuevamente con arresto domiciliario total. También, haremos conexión con el caso Militares, porque el Tribunal de Garantía de Iquique decretó prisión preventiva en contra de los 7 ex suboficiales del ejército acusados de integrar una organización criminal dedicada a transportar droga. De esta forma, entonces, comenzamos Conexión Tele13. Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart, inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele13. En Conexión Tele13, la noticia del día. La noticia del día, por supuesto, tiene que ver con el cierre de las campañas a las elecciones a primarias. Este jueves, los candidatos a estas elecciones realizaron sus actividades de cierre de campaña en Santiago y también en Valparaíso de cara a los comicios de este domingo 29 de junio. La expresidenta Michelle Bachelet, en tanto, salió al ruedo y realizó un llamado a votar sin respaldar a ninguna de las cartas oficialistas, pero ya vamos a analizar, a reflexionar sobre esa intervención. ¿Qué más nos puedes contar, Asunción Chasman? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Bueno, solo 3 días restan para conocer al candidato que representará al oficialismo en las elecciones presidenciales de noviembre. Gonzalo Vinter, Janet Jara, Carolina Toá y Jaime Mulet viven la recta final tras el cierre de sus campañas. Además, en esta jornada, un grupo de 17 exministras y mujeres cercanas a la expresidenta Michelle Bachelet compartieron un documento en el que llamaron a votar por la Carta del Socialismo Democrático, Carolina Toá, apuntando a que es trascendente lo que se juega el domingo. Por su parte, la exmandataria publicó un video llamando a votar este 29 de junio, pero no hizo explícito su respaldo por ninguna de las apuestas oficialistas. Estas primarias son una oportunidad para decidir quién nos representará, porque no da lo mismo quién gobierna ni cómo se hace política. Por eso tu voz importa y tu voto también. Este 29 de junio participa, vota. La democracia la hacemos entre todas y todos. Mientras que el CERVEL aclaró que Janet Jara no podrá renunciar al Partido Comunista como estrategia para ampliar su base electoral si es que se impone el domingo. La presidenta del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, señaló a EMOL TV que no existe la posibilidad de reinscribir una candidatura. Según indicó, quien gane va directo a la papeleta en noviembre. A raíz de las tensiones que existen al interior del PC, luego de que Jara señalara que hay presos políticos en Cuba, el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, afirmó que estas diferencias no afectan la candidatura. No creo que nada de eso afecte, porque al final, llegado a la precisión misma, no se va a afectar el aporte
la potenciación de Yamet como la candidata nuestra a esta primaria. Lo que nosotros vamos a seguir haciendo desde el punto de vista del partido, que son las obligaciones que yo tengo, es representando cuál es la opinión colectiva que tenemos. Ya, se cierra, se baja el telón, eso iba a decir. Y bueno, se está cerrando el telón, de hecho, porque a esta hora debiera comenzar en un ratito más el cierre de Gonzalo Vinter, que es el último. Estaba en desarrollo todavía el cierre de Janet Jara, y antes había ocurrido ya lo propio con Carolina Toá y más temprano con Jaime Mulet. Se cierra esta campaña, viene el silencio de las urnas, como se dice, hasta el día de la votación. Pero varias cosas que destacar, como lo que se señalaba y comentaba Asunción, en lo que decía respecto de los últimos apoyos que se van conociendo. Es interesante lo de las ex ministras, ex colaboradoras de la presidenta Bachelet y de los gobiernos anteriores, porque está el contraste de que, como escuchaba, Michelle Bachelet no muestra opción por ninguno de los candidatos, sino que llama a la unidad. Sin embargo, estas mujeres del entorno más cercano, muy cercano, Círculo de hierro. partiendo por su ex jefa de prensa, ¿no es verdad? Por Analía Uriarte, y tú tienes todos los otros nombres, ¿no es verdad? Pero en términos generales, es un mundo que uno lo ve y dice inmediatamente Bachelet. Michelle Bachelet, sí. O sea, uno lee quiénes son, ve los que firman la carta y dice Michelle Bachelet. Nombremos algunos, Ramón. Está la ex ministra Paulina Veloso, Clarisa Hardy, está Paulina Zaval, María Soledad Barría, Elia Molina, Carmen Castillo, Carmen Andrade y Jacqueline Weinstein. Y también las ex subsecretarias, Paulina Bodanovich, hoy presidenta del Partido Socialista, pero también María Olivia Recart, y la ex subdirectora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Ana Tironi. Entonces, claro, es llamativo, pero por dos lecturas, creo yo, Ramón. Porque Michelle Bachelet no opta así directamente por ningún candidato, pero todos sabemos que entre más votos, más favorece a la candidata Carolina Toá. Eso es lo que han dicho todos los analistas, ¿verdad? Que si nos acercamos a los 2 millones de votos o más, eso favorecería a la candidata del socialismo democrático. Entonces, claro, ella no elige, no opta por una candidata directamente, pero igual está llamando a votar. Y eso igual es una interpretación que hay que sacar o leer entre líneas. Y al mismo tiempo no elige a una candidata propiamente tal, pero, como dices tú, todo su entorno cercano, las personas que han estado siempre con Michelle Bachelet, optan por el camino de Carolina Toá. Y dicen además que lo que se juega este domingo es trascendente. Y para quienes pertenecemos, dicen, al progresismo con la impronta del socialismo democrático, Carolina Toá entrega esa certeza de llevar a Chile por el camino de la democracia, el diálogo y el entendimiento. Ella puede enfrentar a quienes nos empujan al matonaje, la polarización y el enfrentamiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y por si no fuera poco, no es verdad, último día, pero también eso de que último día nadie se enoja, parece que aquí no corre, porque lo que sucedió hoy día también y que se levantó tal vez, sí digamos polémica, porque reclamó la presidenta del Frente Amplio, por un video protagonizado por la bancada de diputados del Partido Socialista en favor de la campaña de Carolina Toá. Se trata de un clip que ya el título es llamativo, Intensamente por Toá. Como en tono de humorada, de comedia, podría decirse, destaca la candidatura del aspirante a la moneda. Y dice en algunas partes, dice, Toá es la única que puede ganarle a los fachos y no es una estudiante en práctica. Carolina tiene experiencia, no viene a ser un gobierno en práctica. Y lo que es mejor, puede ganar. Y después también dice otra frase que yo creo que es la que más molestó, ¿no? Sin ella, el gobierno hubiese sido un desastre. Y entonces fue la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien salió a responder a este videoclip, o clip, no sé cómo quieran llamarlo, humorada, como quieran, lo que calificó como una falta de respeto con el mandatario, porque el mandatario es militante del Frente Amplio. Creo que es un video muy lamentable, primero porque es muy irrespetuoso con el presidente Gabriel Boric, con el trabajo que se ha realizado, porque no se reconoce que fue él quien logra ganarle a la derecha.
Ahora, interesante también, Ramón, porque lo que se ha dicho hasta ahora, y lo decía Ascanio Cavallo ayer en conversación aquí en Conexión Tele 13, que claro, Carolina Toá se había demorado en diferenciarse y en contraatacar también a los demás candidatos en esta primaria. Y ahora la hemos visto, bueno, muy álgida con respecto a Janet Jara, pero ahora también marcando esas diferencias. Igual todos sabemos, supimos qué pasó al inicio de este gobierno, cuando había otra ministra del Interior y lo que sucedió cuando ella asume este puesto tan importante, el Ministerio del Interior, en la administración Boric, y cómo cambió el rumbo de lo que estaba sucediendo en esos inicios. Entonces, tampoco es tan novedoso. Lo que pasa es que decirlo tan fuertemente, de manera tan directa, claro, genera esa roncha, ¿no? Claro. Y bueno, todo esto no hace más que también alimentar la expectativa de lo que va a ocurrir, como decíamos en el día de ayer, a eso de las 9 de la noche del día domingo, cuando ya se conozca quién es el ganador o ganadora, respecto a lo que se va a decir allí y cómo se van a ir moviendo las piezas. Porque evidentemente que en la práctica las primarias lo que ocurre es que está el compromiso vía legal, evidentemente, de quienes participan. Al perder salen de la carrera y queda solamente el ganador por el sector y el pacto que representan. Vinculante, de hecho. Es vinculante, es legal. Sin embargo, eso no quita que luego aparezcan otras situaciones y se expresen o no se expresen apoyos, o luego lo que tal vez es más evidente de pronto es como una cuestión de brazos caídos. O sea, no hago tampoco mucho, no me manifiesto en contra, pero me muevo menos que una Tampoco tortuga. salgo a la calle, claro, Sí, no salgo a terreno. Oye, también interesante esta entrevista de Pamela Figueroa, la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL en Radio Universo, porque claro, pone la pelota al piso en el sentido de que dice y explica por qué Janet Jara no puede renunciar al Partido Comunista. Y dice, Ramón, bien explícita, que para ser candidato independiente en estas elecciones de noviembre, en la presidencial, la candidata, la persona o el personero, no puede haber estado afiliado a un partido político por al menos 9 meses Exacto. antes de la inscripción de la candidatura. Las candidaturas se inscribieron, recordemos, el día 30 de abril. Y Janet Jara, no solamente seguía en ese momento siendo militante, sino que actualmente lo es. Entonces se despeja un camino que ahí también le abre un flanco a Janet Jara, porque ella de alguna manera ha querido dar mucha tranquilidad. De hecho, ella ha dicho que congelando, suspendiendo su militancia, lo que puede hacer es convocar o ser la candidata de toda una coalición. Y esto se le pone cuesta arriba porque no puede suspender esa militancia. Y creo que ahí los más contentos, bueno, deben ser la dirigencia del Partido Comunista, que también ha estado enfrancada en esta batalla con la propia candidata. Puede decirlo, puede señalarlo de una manera simbólica, ¿no? Como un compromiso, pero no tiene efectos legales, eso es lo que significa. O sea, no es que se pueda reinscribir como independiente, eso no puede hacerlo, porque ya está dentro de este pacto, es inmodificable. Podrá, si es que gana, después señalar que es la candidata del sector, que más adelante lo hará, o que no sé, que en términos genéricos suspende su militancia y todo, pero no tiene efectos legales, a Claro. eso se señala. Claro, porque como la primaria es vinculante, de alguna manera quien gana pasa directamente a la Exacto. papeleta de noviembre sin la posibilidad de una nueva inscripción. Conexión Tele 13. 18:13. Un duro revés sufrió la defensa de Daniel Jadue, imputado en el caso Farmacias Populares, porque la Corte de Apelaciones de Santiago revirtió el cambio de medida cautelar decretada hace unos días y ordenó que el exalcalde de Recoleta vuelva ahora a cumplir con arresto domiciliario total. Los querellantes acusaron posible peligro de fuga. Apenas 10 días desde que el Juzgado de Garantía de Santiago le hubiera otorgado el cambio de medida cautelar a arresto domiciliario nocturno, la Corte de Apelaciones de la capital resolvió que Daniel Jadue deberá volver a cumplir con arresto domiciliario total. La cuarta sala del tribunal aseguró que los antecedentes presentados por la defensa no son suficientes ni jurídicamente determinantes para alterar la medida cautelar impuesta. Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien hace unos días celebró el cambio de cautelar de Jadue y su posibilidad de participar en la campaña de Janet Jara, declaró que la decisión de la Corte de Apelaciones es muy lamentable
pues quedó demostrado que una cautelar menor para el exalcalde no es un riesgo para el avance del juicio. Además, apuntó que espera que le den permiso para votar en la primaria del domingo y que de lo contrario sería intervencionismo. Nos devolvieron los pasos, pero nunca nos quitaron el rumbo. Eso es lo que había afirmado en una publicación en redes sociales cuando le cambiaron la cautelar al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Justamente esto, Ramón, era lo que más le preocupaba a Janet Jara cuando Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, dijo y sugirió que Daniel Jadwe debía, de alguna manera, incorporarse al comando de la candidata presidencial, y ella puso un paralelo inmediato y dijo que esas puertas no estaban abiertas, que él podía hacer algún tipo de campaña en terreno, pero que no iba a ser parte del comando. Y fue así de directa y de estricta en esa visión, justamente porque ella decía, oye, aquí es posible que en pocos días la Corte dé vuelta a la cautelar y que ya no tenga un arresto domiciliario solamente nocturno que le permita hacer actividades, estar y de alguna manera desvincularse de los ilícitos que le están imputando. Y fue justamente lo que ocurrió, porque hoy, después de que el 16 de junio le habían cambiado la cautelar, la Corte de Apelaciones de Santiago revierte esa decisión y lo vuelve a poner a instalar en arresto domiciliario total. Entonces es complicado, se supone que ya no va a volver a Capitán Llaver porque ha cumplido con un periodo bastante extenso. Acuérdense que él completó cerca de 3 meses en reclusión, ¿verdad? Y después se retiró a hacer su arresto domiciliario en su departamento en La Reina, ¿verdad? Para cumplir ese arresto domiciliario. Pero lo pone de nuevo en una situación judicial más compleja de lo que había quedado hace 10 días atrás. Ahora, él puede pedir un permiso para votar. De hecho, votó en las elecciones municipales y regionales de octubre del año pasado, de esa manera también. Así es que, aunque él había señalado que estas elecciones primarias le restaba un poco de validez, ¿no es cierto? Lo dijo en algún instante. Que le parecía claro, incluso poco democrática. Claro, porque decía que se distorsionaba la situación, de que iban a votar gente que no era necesariamente del sector para trastocar el resultado. Eso lo dice en clara alusión a lo que sucedió con él cuando pierde con Gabriel Boric, ¿no? Toda la encuesta al principio daban como ganador a Jadwe, pero luego remontó Gabriel Boric y terminó ganando esa elección primaria, y desde los sectores que apoyaban a Jadwe siempre le ha quedado la impresión de que fue a votar gente que no era de Gabriel Boric, sino que era gente de centro, incluso de derecha, que solamente votó por Boric para que no saliera Jadwe. En fin, pero vamos a ver si se concreta entonces esta petición para que él vaya a votar, porque de todas maneras en estos días, pocos que estuvo con esta medida cautelar fuera y pudo salir del arresto domiciliario, sí estuvo en algunas actividades. El otro día estuvo en una actividad, incluso fue fuera de la capital, si mal no recuerdo, ¿no? En donde él dijo que la candidata de él era precisamente Janet Jara. Entonces lo manifestó claramente. En las últimas horas sí tuvo palabras para Carolina Toá, en este streaming que hace que se llama Sin Maquillajes. Dijo de la ex ministra del Interior, menos mal que no va a ser candidata ni presidenta. Así dijo. Y Carolina Toá... como bien inclusivo y llamando a la unidad. Sí, claro. Carolina Toá le respondió, Daniel Jadwe hace mucho tiempo tiene maneras de hablar en política que habla más de quién es él que de las personas que citan sus alocuciones. Y dijo, se ha transformado en un mensaje que lo ha ido caracterizando a él, y yo no entro en este tipo de polémica, dijo Carolina ¿Viste? Toá. Está en esa tecla Carolina Toá hoy. Si uno lo puede leer con más profundidad, está contraatacando. O sea, recibe ataque y también responde de manera fuerte y clara. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Bueno, la conversación del día tiene que ver con este caso dramático de los militares que estuvieron ahí involucrados en el narco, porque el Tribunal de Garantía de Iquique decretó finalmente, después de una larga audiencia, prisión preventiva en contra de 7 ex suboficiales del Ejército. Viste que se sumó uno más respecto de los 3
de los 6 que habían ayer, más un civil, ahora son 7 ex suboficiales que son acusados de integrar esta organización criminal dedicada a transportar droga desde el norte del país a la región metropolitana. Y la causa fue declarada reservada para resguardar el éxito de las diligencias. En la audiencia, el Ministerio Público formalizó a los imputados por los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, solicitando la prisión preventiva de todos ellos. El Tribunal de Garantía de Iquique acogió la petición de la Fiscalía y decretó dicha medida cautelar respecto de todos los acusados. Tras la instancia, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, entregó detalles de la decisión. El tribunal, compartiendo los argumentos del Ministerio Público, decretó la prisión preventiva para estos 7 funcionarios, más una mujer, entendiendo que la libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Pese a que inicialmente se dio a conocer que se detuvieron a 6 exfuncionarios de la institución y a una mujer civil, Carabineros informó que se sumó otro ex militar implicado en el caso que fue aprehendido el martes. Los ex uniformados cumplirán prisión preventiva en dependencias del Ejército, mientras que la imputada civil lo hará en un centro penitenciario. En tanto, la ministra de Defensa, Adriana del Piano, anunció que el gobierno presentará una querella contra los ex suboficiales que fueron dados de baja. Tras una reunión de coordinación con el Ministerio del Interior y el de Seguridad Pública, Del Piano además informó que el próximo lunes 30 de junio el subsecretario de la cartera, Ricardo Montero, viajará a la zona para establecer medidas preventivas y evitar que esto vuelva a suceder. Creemos que esto es muy importante que quede encapsulado en el grupo de personas que son. Nosotros tenemos instituciones armadas que han tenido un prestigio ganado por muchísimos años. Este hecho nunca había sucedido igual y por lo tanto es muy importante dar la señal de gravedad que esto tiene. Bueno, eso es lo que uno espera, ¿no? Y lo que desea, que esté encapsulado en este grupo y nada más que eso. Sin embargo, uno siempre tiene que ser dudoso al respecto, ¿no? Y no por ser mala leche, sino porque hay que estar alerta y ojalá que con esto se activen más controles internos para poder establecer si es que esto no se está repitiendo en otras unidades del ejército o que también alerte a otras unidades de la policía uniformada o la policía de investigaciones que a través de sus propios controles internos puedan también detectar si hay incipientes situaciones como estas. De esta parte también las denuncias que puedan hacer tanto compañeros de armas o no, o personas o civiles que puedan dar cuenta eventualmente de alguna sospecha para que se pueda investigar, yo creo que es el momento de hacerlo por la sensibilidad que hay en el tema. Y ojalá, como digo, que, como dice la ministra, esté encapsulado solamente en esta situación, aunque hay que señalar un par de cosas, yo creo. Primero, un detalle que es pequeño, pero no tan pequeño, diría yo, porque hablamos aquí en términos como se comunica esto, porque verdaderamente es así, son 7 ex miembros del ejército, ¿no es verdad? Pero cuando uno dice ex, es como si hubiesen sido antes. No, pues son ex porque los pillaron y para afuera. Los acaban, claro, los acaban de desvincular. Cuando están cometiendo los delitos, eran funcionarios en ejercicio. Puede uno llevarse a la confusión con eso. Son ex porque lo dieron de baja, pero por esta razón. Y un civil. Pero el civil no era civil. El civil también era uniformado, ya no estaba dentro. Ese sí era ex, y no es él, sino que es ella, porque es esposa de uno de los imputados. Así es que estamos viendo allí que el círculo es un poquito más amplio y el círculo está relacionado efectivamente con miembros del ejército. Sumemos a esto otras cosas que han pasado. Es verdad lo que dice la ministra desde el punto de vista que esto es lo más grave y que no lo habíamos visto, ¿no? Militares transportando droga. Ok, pero sí lo que hemos visto ha sido conscriptos que le han quitado las armas. ¿Sí o no? Y que luego en algunas investigaciones se ha dado cuenta de que estaban coludidos con algunas de las personas que le quitaban las armas, por eso que se la quitaron tan fácil, ¿no es verdad? Entonces, cuidado con eso porque el crimen organizado tiene tentáculos muy largos y al parecer está actuando de manera muy eficiente. Ayer lo recordábamos, 13 funcionarios de Carabineros que también fueron dados de baja en el norte del país, en Huara,
por facilitar la circulación de vehículos que venían del extranjero, camioneros en este caso de Bolivia, y lo que se sabía en las últimas horas también de un fiscal en Rancagua, separado de sus funciones también por el fiscal nacional, debido a investigaciones que daban cuenta de que había tenido manga ancha, por decirlo de una manera elegante, con personas relacionadas con temas de tráfico de drogas cuando le tocó ver esas causas. Oye, dos puntos que me parecen importantes de relevar. Uno es que al fin habló la ministra de Defensa, porque había mucho silencio respecto de este grave caso y por lo menos ya hay varias autoridades condenando con mucha fuerza el que nuestras autoridades, nuestros suboficiales que debiesen estar encargados de proteger a la ciudadanía y nuestras fronteras estén involucrados en un hecho de corrupción y ligado al narcotráfico como este, ¿verdad? Así es que es interesante que por fin escuchamos esa voz. Y lo otro que hay muchos cabos sueltos todavía, Ramón, respecto de cómo ocurre esta denuncia. Efectivamente es una denuncia interna, pero los detalles de todo eso, cómo ocurre, cómo se da, desde cuándo, hay varias preguntas que todavía quedan abiertas y que uno esperaría que haya una mejor comunicación. Así es. Conexión Tele 13. Bueno, y tras semanas de expectación, sí, porque hace rato, ¿se acuerdan ustedes que iba a lo mejor trastocar la cuenta pública y todo eso el 1 de este mes? No ocurrió así. La noche de este miércoles finalmente nació Violeta Boric Carrasco, la primera hija del presidente Gabriel Boric junto a su pareja Paula Carrasco. El mandatario hará uso de su permiso postnatal parental de 5 días, suspendiendo su participación en actividades oficiales, pero va a votar en las primarias. Él está inscrito, recordemos, en Punta Arenas. Pasadas las 11 de la noche de este miércoles 25 de junio, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, nació Violeta, la primogénita del presidente Boric y su pareja, la química ambiental y deportista Paula Carrasco. Durante la mañana de hoy, el mandatario agradeció los buenos deseos recibidos por el nacimiento de su primera hija, quien según el presidente Boric está bien y sana. Desde La Moneda, la vocera Aysén Echeverry confirmó que se suspenderán las actividades oficiales del mandatario para que pueda acompañar a su pareja y a su hija recién nacida durante sus 5 días de postnatal parental. No obstante, la portavoz sostuvo que el presidente se mantendrá conectado y al tanto de las cosas que pasan y tomando decisiones. Además, confirmó que viajará a Punta Arenas para votar en las primarias oficialistas del domingo. Ya, bueno, para un gobierno que ha fomentado mucho el tema de la corresponsabilidad, de los padres presentes, etcétera, era lógico, era bastante obvio que el presidente se iba a tomar este postnatal, el parental de 5 días. Y es verdad que lo que se ha dicho es que el mandatario va a aprovechar este tiempo fuera de La Moneda para tener una vida familiar un poquitito más activa. Va a centrar todo en su familia, estar con su pareja Paula Carrasco y con su hija recién nacida. Ahora sí ha dicho el presidente que va a estar conectado, o sea, va a estar atento a lo que está ocurriendo y si se necesita también conexión, él está disponible para eso. Va a viajar, como dices tú, Ramón, a Punta Arenas para poder votar en las primarias y muy conectado y siguiendo el quehacer nacional, en mucha coordinación con sus ministros y ministras de gabinete. Ahora, lo que dicen fuentes de La Tercera es que se le ha preguntado si el presidente va a ir la tarde del domingo a La Moneda a esperar los resultados de las primarias, porque también hay mucha expectación de qué va a ocurrir dependiendo de quién gane, dónde van a celebrar los candidatos, con quiénes al lado, cuál va a ser ese primer discurso y qué va a decir el presidente Boric. Bueno, lo que dicen hasta ahora es que no está contemplado que el mandatario esté en La Moneda ese día. Lo que uno entendería entonces es que no va a haber una intervención directa del presidente. Uno esperaría, o hubiese esperado, si no hubiese ocurrido este nacimiento, de que de alguna manera el presidente saliera a mostrar un camino, ¿no? Dependiendo de quién gane, pero igual mostrar un poco los pasos a seguir. Eso al parecer quedó descartado por ahora. Ya. Vamos a ver qué es lo que sucede. La reacción de todos los otros candidatos, los
los candidatos a la primaria y también Evelyn Matei, por ejemplo, se hicieron sentir a través de las redes sociales, todos le mandaron felicitaciones en un ambiente muy republicano, qué sé yo. Solo citar a Evelyn Matei, tal vez porque políticamente es la más lejana de la de los saludos, pero dice: felicidades al presidente Boric y Paula Carrasco por el nacimiento de su hija Violeta, la llegada de una nueva vida siempre es motivo de esperanza y alegría. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa como familia, con salud, amor y sabiduría, dice Evelyn Matei. ¿Llamativo esto? Claro, es llamativo, más allá de lo que ocurra, más allá de las implicancias políticas, de lo que se diga o no. Es llamativo además porque no había ocurrido hace muchísimo tiempo. Hace más de 9 décadas que un presidente en ejercicio no era papá. El último que ocurrió fue cuando estaba en el ejercicio de su cargo Carlos Ibáñez del Campo, quien en el año 1928 y 1930 recibió a sus hijos Margarita y Ricardo. 6:30 PM. Nos vamos a una breve pausa, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores.